Buenos días, buenas tardes. Estamos de nuevo en un diálogo de futuro, esta vez con Silvia. Silvia Leal, quiero que la veáis aquí. Bueno, en pantalla ya la estáis viendo, quiero que veáis su nombre. Silvia es una divulgadora científica, tocaya en la parte de tendencias y sobre todo experta en tecnología, pero bueno, más que tecnología, lo que hace es introducir la tecnología en todas las capas que se pueden tratar de la sociedad. Y eso, pues bueno, leyendo un poco tu libro he podido verlo y me agrada muchísimo porque tenemos muchos puntos en común. Así que bienvenida, Silvia, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y nada, ¿de Gracias, dónde me Gemma. recibes, Silvia? ¿Desde dónde estás? Estoy en Madrid, en la Sierra de Madrid, exactamente. Y bueno, no me puedo quejar porque es un sitio maravilloso para pasar unos momentos tan complejos como estos, aunque tengo que confesar que echo un poquito de menos la ciudad. Pero bueno, de vez en cuando bajo, pero estoy en la Sierra de Madrid. Sí, sí, esta mañana tenía yo una reunión de alguien que está en la parte así más rural de Extremadura y dice, no, no, yo ya lo que digo es que voy a coger aire a Madrid y luego me vuelvo. O sea que hemos cambiado un poco los paradigmas y las maneras de vivir, está clarísimo. Yo no creo que se vayan a quedar permanentemente, pero bueno, algunas cosas sí que afortunadamente irán respirando para no quedarse concentradas solamente, como siempre, en los únicos núcleos urbanos y daremos un poco más de aire a la parte rural o los alrededores, descentralizaremos. Bueno, Silvia, que tenemos un montón de cosas de qué hablar, así que vamos a empezar. Lo primero, ya sabes que todo nace de un libro, aunque en este diálogo vamos a hablar de dos libros y cada una somos la autora de uno. Y el primero, pero muy breve, me gustaría que me dijeras especialmente, porque claro, como autora ya sabes que te gusta un poco la crítica positiva o negativa, lo que tú quieras, de lo que aquí ves, ¿no? Los 12 mandamientos. Como lectora, ¿qué te ha parecido? ¿Qué, qué, Pues, qué me puedes decir? pues mira, a mí me encanta el que alguien te explique muchas cosas y todo lo que tú quieras, pero cuando te lo enumera y te dice, mira, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, te quedas con 12 y además es que lo asocias a otra cosa, yo creo que en ese sentido has hecho un trabajo brutal. Pero ¿con qué me quedo? Pues mira, a mí me gusta mucho el primero, el de que todos, ¿no?, somos parte de algo, porque cuando se plantean los problemas, ¿no? Y dices, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? ¿Quién tiene que resolverlo? A las fábricas, lo tiene que hacer, pues eso, las empresas que están contaminando, pero la realidad es que todos los problemas al final son problemas, sobre todo estos, ¿no? En los que al final nos estamos jugando tanto como es nuestra propia supervivencia, donde todos estamos aportando para bien o para mal, ¿no? Entonces me ha encantado tus enumeraciones, que no se te olvide nada y demás, ¿no? Pero me quedo sobre todo con el primer consejo, ¿no? O sea, es que no te puedes escaquear diciendo que todo es cosa de los demás y tratar tú de resolver lo tuyo solo porque así no vamos a ningún lado. Y bueno, con el coronavirus lo hemos visto, ¿no? Ha sido un Total. momento muy bueno de solidaridad, pero también ha sacado lo peor del ser humano, ¿no? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Bueno, pues con que no podemos seguir así. Muy bien. No me extraña, ¿eh? O sea, mira, no lo sé, Silvia, ¿cuál es tu formación? O sea, por curiosidad. Eh, Pues mira, te cuento, yo soy licenciada en Ciencias Económicas, lo que ajá. pasa es que hice 3 másteres, hice un MBA normal, uno en comercio electrónico y otro en logística. Y cuando acabé yo quería seguir estudiando y me dijo mi marido, Silvia, si sigues estudiando másteres se van a pensar que no aprendes. Y entonces decidí doctorarme en sociología y luego también he estudiado. Vale, ahí está, ahí está, ahí está la palabra, sociología, vale. No, es que se reconoce enseguida las personas que de alguna forma somos capaces de poner ese paraguas un poco de lo social por encima de casi todo y lo vas relacionando todo. Y bueno, por eso no me ha sorprendido lo que has dicho. Todos somos parte de algo y luego además todo está relacionado con todo. Y se nota mucho en tu libro. Hay muchas preguntas, que ahora me gustaría pasar por alguna, vamos, que plantea la situación actual, que es mostrar la cantidad de incongruencias en las que estamos muchas veces inmersos o nos han puesto en esas incongruencias. Bueno, hay un segundo transversal que sabes que son los objetivos de desarrollo sostenible, el desarrollo sostenible, los futuros mejorados, digamos que de alguna forma engloba todo este componente. Y aquí es donde
empezamos un poco a hilar con tu libro, ¿vale? Un libro que se titula Claves para entender el futuro y construir el presente, que habla de tendencias, que es muy curioso porque nosotros decimos navegar el presente para diseñar el futuro y tú estás entendiendo el futuro para construir el presente. Estoy casi convencida de que al final vamos a estar confluyendo en lo mismo, pero me ha parecido interesante los dos enfoques. He visto una visión muy tecno-optimista por tu parte, con sus claros y sombras, o sea, también es verdad que tienes luces y me gustaría pues empezar a matizar ahí. Lo primero, un poquito de contexto. Hablas mucho de que vivimos rodeados de inteligencia. Tenemos casas inteligentes, coches inteligentes, fábricas inteligentes, hogares inteligentes. ¿Es realmente tan inteligente el entorno que nos está rodeando? Y casi, Silvia, defíneme qué es esa inteligencia. Bueno, antes de empezar quisiera aclarar que no es un libro, es un libro podcast. Y siempre lo digo porque cuando uno innova tiene que dejarlo clarito porque el esfuerzo es brutal. Entonces, es un libro y para quien le guste, hay un podcast que amplía los contenidos de una manera muy divertida. Y luego es un podcast y para quien le guste está el libro que amplía los contenidos pues con un poquito más de rigor, pero bueno, al final es un complemento perfecto. El libro se llama Tendencias, efectivamente claves para entender el futuro y construir el presente, y el podcast se llama Tendencias con Silvia Leal, para quien lo quiera buscar. Entonces, ¿qué son todos estos objetos inteligentes? Pues todos estos objetos inteligentes se diferencian de los que no lo son en que tienen sensores que les permiten percibir el entorno y responder en consecuencia, y además muchos de ellos tienen una inteligencia artificial que les permite no solo responder en consecuencia, sino además tener un cierto razonamiento. Entonces, ¿todo esto es inteligente? Hombre, pues es más inteligente que si no lo tuviera. Sí, vale. Pero ¿es más inteligente o tan inteligente como lo que vemos en las películas? Pues hombre, obviamente no, porque la inteligencia artificial no tiene nada que ver con lo que vemos en las películas, es capaz de hacer cosas maravillosas, pero inteligente, comparándolo con un humano, ¿no? Que es creativo, intuitivo, empático, tal, eso ni por asomo. Entonces, ¿es inteligente? Pues sí, más inteligente pues, que las tecnologías anteriores. Pero de ahí a las películas o a las novelas de Isaac Asimov, por ejemplo, no tiene nada que ver. Estamos, bueno, pues un pasito más avanzados, ¿no? Vale, y estoy optimista porque efectivamente es un avance. Pero vamos, o sea, a años luz de la inteligencia humana, ¿no? Vamos. Pero oye, hay otras cosas que hace muy bien. Es que mira, recuerdo cuando estuve grabando mi serie de televisión, La Cuarta Revolución, una entrevista que hice a la persona, a la mujer que se inventó el término computación afectiva y una de las primeras personas que empezaron a estudiar eso, Rosalind Picard, en el MIT. Y me dijo, Silvia, es que ya está bien de tanta comparación. El robot hace esto, el humano esto, el robot hace esto, el humano esto. Dice, no sé por qué tardamos tanto y perdemos tanto tiempo comparándonos cuando la robótica y la inteligencia artificial se hacen para ayudarnos. Entonces, no hay que ver quién hace mejor qué cosas, sino qué hace cada uno y cómo nos complementamos, ¿no? Entonces, pues yo creo que si partimos de esa base, lo entenderemos todo mucho mejor y seremos más optimistas. Sí, y más sanos también de mente. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo siempre pongo esto encima porque al final creo que cuando sacas los temas, los pones ahí encima de la mesa y te preguntas estas cosas, es cuando a lo mejor llegas a estas conclusiones. Yo realmente creo que al final la inteligencia artificial quizás el problema es que a lo mejor no se tendría que haber llamado inteligencia artificial, no lo sé, se podría haber llamado de otra manera, pero claro, nosotros los seres humanos tenemos conceptos abstractos metidos en nuestra cabeza, que es como hemos ido construyendo las narrativas del mundo. Entonces, la palabra inteligencia la asumimos mucho a algo que casi nos lo hemos dotado al ser humano. Es que pensamos que el resto ya del planeta tampoco tiene inteligencia, ¿no? Entonces, perder ese último bastión de la humanidad, pues nos cuesta mucho. Pero si lo entendemos como que no estamos perdiendo nada, porque es otro tipo de inteligencia, porque es algo que nos complementa, porque como tú bien has dicho, puede hacer unas cosas perfectamente, incluso mejor que nosotros, pero no tiene por qué sustituirnos en otras, pues bueno, quizás lo empezaremos a ver de otra forma. Pero ciertamente ese discurso muchas veces también
viene cargado de mucha malicia y no ayuda a que las personas convivan o las personas convivamos tan bien con esa inteligencia artificial. Así que muy guay por aclararnos que no tiene nada que ver con la inteligencia que nosotros desarrollamos. Mira, de hecho, te cuento otra anécdota. De hecho, Ajá. sabes que cuando haces un programa de televisión, pues puedes tener un entrevistado 3 horas y luego salen 3 minutos, ¿no? Y es que esto es así. Uh-huh. Recuerdo perfectamente en el MIT entrevistar a otra persona. Él estaba haciendo experimentos sobre cómo ver detrás de las paredes, bueno, un proyecto chulísimo, en el mundo de la robótica. Y le pregunté, bueno, ¿y cómo está todo de avanzado? ¿No? Pues las típicas preguntas de base para que, bueno, pues se suelten, ¿no? Y me dice, oye Silvia, ¿tú desde que has entrado aquí en el MIT has visto algún robot? Y le digo, la verdad es que no. Dice, estás en el departamento de robótica. Dice, pues bueno, Silvia, ¿qué más quieres que te responda? Ya. No, pero es que tú también has... Y esto salió, ¿eh? Claro, no. Y has introducido una cosa que es muy interesante y que al final es lo que de alguna forma construye esas visiones que tenemos de futuro, que es lo que tú dices, las series, las películas, lo que vemos un poco en la ciencia ficción. Que no digo que esté mal, porque a mí me parece súper interesante que eso, incluso que personajes como Elon Musk nos ayuden mucho a forzar la imaginación, porque ayuda a tener otras posibilidades en la mente y no pensar que el futuro solamente puede ser de una manera. Pero cierto es que al final no es que ni vaya ni rápido ni lento, es que hay muchas cosas que todavía no están tan cerca como se piensa. Otra cosa que va en paralelo y que además lo que me ha gustado mucho de tu libro podcast, de lo que he leído, que no lo he acabado, pero lo voy a acabar y lo recomiendo, es que algo que a mí me encanta, que yo también lo hago, es que planteas las cosas con preguntas, ¿vale? O sea, pones ahí una serie de preguntas que hacen pensar y que además de alguna forma muestran las incongruencias en las que estamos ahora mismo inmersos. Entonces, ligada a lo inteligente, los datos y todo, unido a la privacidad, ¿no? Hay una pregunta que es un poco maliciosa, que además la pones tú en tu mismo libro, que dice, espérate, que te la voy a leer. Piensa si con renunciar a una parte de tu privacidad permitirías que se localizase un niño. ¿Te negarías a hacerlo? ¿Te negarías, Silvia? ¿Qué pasa ahí? Yo no. Tú no. Yo no. Pero entiendes... ¿Sabes lo que pasa? A Sí, ver, cuenta. dices las preguntas, ¿no? Silvia, tú haces muchas preguntas. ¿Y sabes por qué hago preguntas? Porque yo tengo la sensación de que a menudo vamos de sobraos. Y tenemos esa, pues eso, cada vez somos más listos e inteligentes y tenemos más información y creemos que lo sabemos todos. Que lo sabemos todo. Y llegó el coronavirus y nos dio la leche porque pensábamos que controlábamos absolutamente todo. Bueno, se había puesto de moda hablar de la muerte. Bueno, así, o sea, ya de sobraos total, ¿no? Y no lo sabemos todo. Entonces, al menos yo creo que nos tenemos que hacer las preguntas, ¿no? Porque yo creo que esa parte le falta a la sociedad. No nos gusta hacernos preguntas. Entonces, bueno, pues es una manía que tengo para que, mira, al menos si mientras leen esa pregunta se la hacen un poquito, bueno, pues ya hemos avanzado, ¿no? Y luego respecto al tema de la privacidad, yo tengo la teoría, o a mí dices, mira, Google controla que voy por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, ¿no? Bueno, pues yo tengo una amiga con la que justo antes del coronavirus, ¿no? Nos fuimos 4 compañeras de la universidad y a una le llamaron porque un buen amigo suyo había desaparecido, no sabían dónde estaba y horas después, bueno, pues ya le habían encontrado, ¿no? Gracias a... había fallecido haciendo deporte. Le encontraron, no sé si por el reloj o el teléfono móvil, estaba geolocalizado, ¿no? Entonces dices, bueno, pues no se pudo salvar su vida. Conozco el caso de otra persona también geolocalizada después de un accidente de moto, que tampoco se salvó, pero al menos la familia le encontró, ¿no? Y le encontró pronto. Entonces dices, bueno, les podrían haber salvado quizás si hubieran llegado antes, pero, a ver, dices, ¿tengo algo que ocultar? Pues que sepan dónde voy, de dónde vengo, tal. Si es que me da igual. Hombre, no quiero que nadie lea mis correos o acceda a los datos de mi banco, pero de verdad, si vengo, voy y demás, me da lo mismo. Hombre, no quiero que me intenten manipular. Entonces, por eso también insisto mucho en que tenemos que gestionar mucho nuestros datos, ¿no? Pero es que no todo es blanco o negro, ¿no? O sea, no doy los datos o los doy todos, ¿no? O no quiero que coja nadie mis datos y me niego absolutamente a todo y resulta que bajo una aplicación
y se hizo una prueba en Londres y para descargarse una aplicación tenías que renunciar a los derechos sobre tu primer hijo y todo el mundo renunciaba a los primeros, a los derechos sobre el primer hijo porque nadie se leía eso, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, yo creo que la clave es ser un poquito coherentes, preocuparnos un poquito más de todo esto, hacernos preguntas y esto no es no comparto datos o los comparto todos, sino ir metiendo un poquito de sentido común. Mira que no digo inteligencia, digo No, sentido no, no, común. no, 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 sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Lo del sentido común es algo que no digo que la gente carezca, ¿eh? Pero que yo creo que en la inmediatez, en el no pensar, muchas veces nos hemos olvidado de ponerle esa pizca de sentido común a las cosas. Estoy absolutamente de acuerdo en que preguntar es de una riqueza impresionante, porque si no, o sea, damos por hecho que lo que nosotros sabemos ya está, ahí se acaba un poco el mundo, y dices, pero es que hay tantas... O sea, como el otro día hacía un diálogo muy bonito con Daniel Solana y decía que igual que hay muchas formas, o sea, hay muchas posibilidades de futuros, también hay mucho ancho de presente. Porque claro, hay tantos presentes como personas. Entonces, claro, si no tenemos un poco esa conciencia de que cada uno entendemos la vida y entendemos las cosas de una forma diferente, pues difícilmente vamos a entender que eso va a evolucionar en muchas posibilidades de futuros diferentes y puntos de vista. Entonces, para mí preguntar es, o sea, yo también he sido una preguntona desde muy pequeña. Y evidentemente también soy de las de pensar antes de hacer y una serie de cosas. El tema de los datos sí que es cierto que me hace pues también, o sea, cuestionarme muchas cosas. A ver, no he estado nunca al punto de ceder datos, como tú dices, bueno, me sorprendió un montón y me parece alucinante, pero me lo creo que la gente ni se lee a veces, o sea, pone el grito, la pica en Flandes y el grito por cualquier cosa y luego a veces en lo más cotidiano no estás atento a la vulnerabilidad que tenemos con según qué cosas. Sí o sea, ¿cómo te diría? No me preocupa la cesión de los datos siempre y cuando detrás haya alguien que sepa realmente ser ético con esos datos. Entonces, ahí es donde empieza un poco esa malicia que no sabemos qué puede pasar. No es como las tecnologías. Tecnologías sabemos que no son malas, depende de las manos. Entonces, dentro de lo que son los datos, ¿hay alguno que, o sea, por ejemplo, los datos de geolocalización, los datos de, yo qué sé, Bluetooth, pero ya empezamos a hablar de datos biométricos o datos biológicos incluso. Ahí, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Cómo crees que puede ir evolucionando eso? ¿Y si hay que poner más alertas o crees que tampoco porque nos van a seguir ayudando? No, hombre, yo creo que hay que poner sentido común y ser conscientes de que el problema no es la tecnología, como dices tú, sino es el uso que se hace de ella. Y ahí hay que limitar, ¿no? Porque yo creo que es evidente, por ejemplo, ¿no? Que si una persona, por ejemplo, tiene antecedentes familiares con una enfermedad, pues en un momento dado, por joven que seas, puede que el seguro no te quiera asegurar, ¿no? Por poner un ejemplo, vamos. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí que hace falta limitarlo, porque una cosa es por dónde me muevo con el coche o por dónde me estoy dando paseos mientras corro, y otra cosa muy distinta son datos personales que pueden ser usados para discriminarme o Claro, para molestarme. sí, sí. Entonces, Has puesto un buenísimo ejemplo, porque, por ejemplo, los datos de salud pueden llegar a ser muy discriminatorios, como tú dices, incluso en sesgo de género, pero en cambio pueden ser súper buenos en predicción de enfermedades, en buenas manos, ¿no? Entonces, ahí esto, como siempre, es que es un poco lo que me ha gustado de tu libro, que siempre pones esa dualidad entre, ostras, o sea, a ver en qué parte nos ubicamos, ¿no? Porque ciertamente no es tan sencillo. no, y además es que a lo mejor en función al momento del día te tienes que ubicar en una u otra. También. Lo importante es saber qué es lo que hay, lo bueno y lo malo. Lo Y a importante es partir que de ahí estemos, vas tomando decisiones. claro, que Esto no estemos bien es, no, te informados. tienes que hacer esto así y ya está. Y como robots, taca, 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 taca. No. Vamos a avanzar un poquito. A ver, cositas que también me ha parecido muy interesante. ¿Cómo hablas? Bueno, un poco repasar estas nuevas tecnologías, ¿no? Que están irrumpiendo, su convergencia. No sé, ¿eres muy fan de alguna de ellas? ¿Crees mucho que alguna de ellas va a ser la que realmente va a despuntar más? Y sobre todo, ¿en qué terrenos, en qué sectores, en qué campos crees tú que van a tener mayor desarrollo?
Bueno, yo fan, realmente soy de la inteligencia artificial y mira que hemos empezado poniéndola a caldo. Ay, no, Pero, hombre. Sí, que sí. pero yo fan soy de la inteligencia artificial porque en esos presentes variados que hay es que realmente lo puede cambiar todo, ¿no? Tienes el caso, por ejemplo, de la educación. Otro gallo cantaría si los niños tuvieran un poquito de inteligencia artificial en el cole para estudiar y no perdieran el tiempo, pues estudiando algo que ya saben, ¿no? En la medicina, la inteligencia artificial ha sido fundamental para entender el coronavirus. Se han hecho simulaciones de medicamentos contra el coronavirus para ver, vamos para aquí, vamos para allá, cuál sería la evolución de un enfermo. Entonces, y esto, vamos, es solo un ejemplo de lo mucho que se podría hacer en la medicina, ¿no? Puede ser fundamental también en, por ejemplo, en el terreno laboral para seguir automatizando empleos que son automatizables, porque las personas ahí, si lo que están haciendo son scripts, es que no tiene sentido, habiendo otros muchos empleos, ¿no? Porque aquí es cuando la gente dice, no, claro, es que llega la tecnología y me quedo sin el trabajo. Bueno, pero si es que la tecnología antes o después se va a desarrollar y si trabajas como un robot, y es que esto para mí es evidente. O sea, si trabajas como un robot tendrás los días contados, porque alguien lo hará antes o después. Mejor que tú, que no trabaje como un robot, pero hará un robot. Entonces, bueno, pues yo creo que la inteligencia artificial nos trae muchísimo, incluso, por ejemplo, mira, haciendo un poquito de spoiler de mi serie, capítulo 5, que hablábamos de medio ambiente con Mateo Valero del Supercomputador de Barcelona, Sí. pues nos contaba cómo se utiliza la inteligencia artificial para saber cuál sería la reacción del planeta en función a distintas zonas, pero con diferencia de metros, si sucedieran cosas, ¿no? Pues si echo más plástico, si quito plástico. Entonces, realmente nos puede ayudar en todo, ¿no? Entonces, es la que más retos trae, porque los retos son brutales, llegando a la manipulación o volverse en nuestra contra. O sea, eso es así, ¿por qué no? Totalmente. Y pero también la que, bueno, la que más ángeles tiene y demonios también. Totalmente. A ver, a mí me fascina la capacidad, la posibilidad, bueno, de capacidad predictiva que puede aportar y como tú dices, ¿no? En elementos, pues eso, como la salud, como el cambio climático, como cómo puede impactar, no sé, cualquier elemento que introduces en una ciudad. O sea, es alucinante y creo que además, o sea, tiene un potencial brutal. O sea, vamos, es que no le pongo ni media duda a que eso, vamos, necesitamos utilizarlo en nuestro favor al 100%. Lo que pasa que vuelvo a lo mismo, o sea, tenemos que tener muy claro el que, por ejemplo, un tema que me parece bastante interesante en inteligencia artificial, no en este aspecto, no en la parte más predictiva, pero sí en algunos otros temas, es cómo se puede estar construyendo, cómo podemos garantizar que esa inteligencia artificial no replica los sesgos que los individuos que la estamos alimentando tenemos, véanse sesgos, pues por ejemplo de género, muchísimos sesgos, bueno, todo lo que son los vías. ¿Tú de esto que has hablado con algún experto, qué opinión tienes de ello? Sí, también en la grabación del programa de televisión. Pues y esto es muy fácil. Si los seres humanos tenemos sesgos, en el momento en el que estás interactuando con una tecnología que aprende, o sea, la clave de la inteligencia artificial es que aprende. Sí. Si interactúa con personas que tienen sesgos, ella va a tener sesgos. Entonces, tú puedes tratar de controlarlo muy bien, pero los que realmente nos deberíamos de controlar e ir reduciendo los sesgos somos nosotros, porque si no, la clave estaría en controlar cómo nos comportamos con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, que fíjate el follón que se mete ahí. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de que tiene sesgos, porque nosotros tenemos sesgos, y que habrá que trabajar poco a poco para ir resolviéndolo en la inteligencia artificial y en las personas. Pero mientras la humanidad siga siendo, y lo digo clarísimo, pues es machista, racista, y no digo toda la humanidad, ¿eh? Un 5%. ¿Cómo vas a controlar que ese 5% no haga que la inteligencia artificial sea machista, racista o lo que sea? Pues controlando desde ellos. Entonces, Sí, al final es sí, un problema que hay vamos a llegar. una parte que es nuestra y creo que es importante, vuelvo a lo mismo, las narrativas, lo que nos contamos, el hecho de que seamos conscientes y una parte también de esa otra parte que se hace más en backup, en interior, que es la depuración de los datos, ¿no? El que al final, pasa que claro, volvemos a lo mismo, es un ser humano el que está depurando esos datos, con lo cual tenemos que garantizarnos que ese ser humano
no tiene sesgo. Es ciertamente complejo, pero afortunadamente cada vez, bueno, se le está poniendo más importancia y más marcos y sobre todo ya no legales, solamente éticos a ese tema. Venga, otra tecnología que sé que la manejas, la impresión 3D. ¿En qué nos va a cambiar? ¿En qué sectores? Pues la impresión 3D realmente es que podría cambiar, de nuevo nos vamos a todos, ¿no? En la medicina ya se ha hablado mucho de la bioimpresión, ¿no? Pero fíjate si no podría cambiar la construcción, que fíjate, hace ya un montón que se está hablando de ello y cada vez está más presente. El otro día leía precisamente un proyecto de Norman Foster que estaba utilizando la impresión 3D para una de sus últimas criaturas, ¿no? El arquitecto. Y se pueden hacer cosas chulísimas con impresión 3D en construcción, por ejemplo, con materiales reciclados, mobiliario para los hogares, ropa impresionante también, ¿no? Entonces aquí si me dices, Silvia, ¿dónde no tendría cabida? Te digo, mira, sirve de nuevo en los colegios para fomentar la creatividad de los chavales. Tiene sentido, bueno, en cantidad de empresas para reducir los costes de prototipado, la construcción, la moda. Tú imagínate zapatos hechos a medida para personas con pies complejos, ¿no? Por ejemplo, como los míos. Total. No, yo también, ¿eh? O sea, todo el tema de la más personalización o sea, la capacidad que tiene toda la tecnología 3D, impresión 3D, y que nos puede aportar es brutal. Cierto es que todavía creo que lo que necesita es dar el salto para que se haga más masivo, porque los costes todavía no son los... O sea, es compleja, es todavía una tecnología compleja. Ahora, reduciría stocks, sería mucho más capaz de generar más creatividad, o sea, habría muchísimas, incluso mucho más sostenible como tecnología, o sea, hay muchísimas variables importantes alrededor de ella que favorecen esa tecnología. Bueno, yo aquí también creo que es una cuestión de intereses, ¿no? Porque dices, como casi imagínate todo, que antes del coronavirus nos dicen, vamos a probar a teletrabajar. Y bueno, todo el mundo hubiera dicho, el complejo. Nos toca y funciona. Ojo, sus pros, sus contras, entra el politiqueo, entra el comportamiento del ser humano que se va a hacer la compra, el jefe pesado, bueno, de todo, ¿no? Pero hubiéramos dicho todos, es complejo. Pero se demostró que posible era posible. Y la impresión 3D es lo mismo. El día que alguien diga ¡pum! ya. Es el momento, Sí, pero es esto que se hará. esos Pero no es una cuestión de complejidad. Pues fíjate que es que esos cambios tan radicales con los que yo estoy de acuerdo, porque los cambios son mucho más paulatinos y eso tú ya lo sabes, los cambios así más radicales solamente vienen desde dos puntos, o yo ahora mismo solo interpreto esos dos. Uno, o sea, un tema como el que hemos vivido, que afortunadamente espero o no volvamos a vivir, por lo menos en un tiempo corto, ¿sabes? No digo, yo soy también de las que pienso que no va a ser la primera y ya se habla de que entramos en un siglo de pandemias, ¿vale? Pero la otra es marcos regulatorios, o sea, pues yo qué sé, que mañana te digan pues que no puedes utilizar determinados materiales y que si los utilizas estás penalizado. Entonces, bueno, si se pusiera un marco regulatorio, evidentemente que a lo mejor fomentaría el hecho de que estas tecnologías fueran una solución a ello. Pero claro, vuelvo a lo mismo, eso también se está haciendo mucho con todos los temas de sostenibilidad. Lo que pasa que también, por ejemplo, el Plan 2050 se le está penalizando, se está diciendo que ha utilizado mucho la sostenibilidad como con un afán recaudatorio. Así que para gustos los colores, siempre estamos ahí con ese punto de entre qué es lo bueno y qué es lo más difícil de llevar a cabo o qué es lo crítico. Bueno, y yo creo que también entra aquí el sistema educativo, ¿no? Porque dices, el marco regulatorio. En la educación quiero llegar, Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Si tú a los arquitectos no les metes la impresión 3D como algo normal, sino que parece que es la super innovación también y el super experimento que lo hacen tres gatos, hombre, pues entonces tampoco, ¿no? Entonces pasa con todo. En el momento en el que todas estas cosas se vayan metiendo también en las universidades como lo natural, porque en Dubái, por ejemplo, han tenido que regular el uso de la impresión 3D porque es que decían, mira, es que se ahorra mucho dinero, se ahorra en cuanto a que no hay residuos y hay que ir por aquí. Y entonces para el 2025 el 25% de las construcciones tienen que ser hechas así, pero si no, no se mueve la gente. Entonces, aunque se vea que efectivamente es mejor, es más rentable, ahorra, pero el ser humano quiere hacer siempre lo mismo, o sea, es que es lo fácil. Entonces,
salvo que cambies la manera de trabajar desde el principio, y estoy hablando de las universidades, Bueno, el cambio tardará en llegar. yo creo que incluso me iría más atrás, o sea, tendría que empezar a entrar desde los niños, pero bueno, vamos antes de llegar a los niños, ¿vale? Que también quiero, o sea, hay una frase que me ha gustado, o sea, bueno, que me ha gustado, me ha sorprendido. Pones en tu libro que, según la revista Forbes, el 84% de los proyectos de transformación digital no proporcionan los beneficios esperados, o sea, de alguna forma fallan. ¿Qué está pasando? O sea, ¿a qué lo achacas tú? ¿Qué está pasando? Explícanos un poco este gran número, porque me parece wow. Bueno, aquí hay muchos matices, ¿no? Y el primer matiz sería que la gente, para vender proyectos y conseguir presupuestos, bueno, se hace unos business cases que están genial para llevarlos al comité. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que luego, pues oye, el proyecto puede salir bien, pero claro, tenías unas expectativas absolutamente sobredimensionadas. Le vendiste el proyecto, las cosas no salieron mal y dices, mira, te echas para atrás y dices, ya te lo he vendido, ha salido bien, no me lo quites, ¿no? A ver, Vale, eso es vale. una parte. Esa es una parte. Y yo que he estado tantos años en proyectos de tecnología, digo, es que si no está clarísimo, no se ve, ¿no? Entonces, bueno, pues algunas veces hay que ser un poquito optimista, ¿no? Y venga, vámonos al mejor de los casos. Y luego la otra parte es que efectivamente no todos los proyectos salen bien porque no todos los proyectos se hacen con un buen business case, o la tecnología no acierta o no se implanta bien o hay millones de cosas y hay proyectos que no salen bien. Y luego, oye, se les da la vuelta y acaban saliendo bien. Pero es que los proyectos de tecnología son muy complejos. Entonces, si no coges la tecnología bien, si no la eliges sabiendo qué esperas de ella, qué es lo que vas a conseguir, sobre todo cuál es tu business case, y tienes a la gente entregada, eso no tira. Porque también es verdad que tú puedes hacer un proyecto de tecnología, ponerles unas herramientas absolutamente maravillosas, y si al usuario le tienes de morro, olvídate. Vale, Que bien, ya se encargará ya. de hacerte sabotaje. Llegas al punto que yo quería llegar y que soy gran defensora de ella y es al final, o sea, no va a haber ningún tipo de transformación, me da igual digital, social, si no hay una transformación mental. Con lo cual esperaba un poco de tu parte esta respuesta, ¿no? También de que una de los grandes o una de las razones por los que pueden fallar los proyectos de transformación digital son las propias personas. No solamente los que las desarrollan y las implementan, sino los que lo reciben, ¿no? Porque yo o sea, siempre me he encontrado con que hay palabras, por ejemplo, que les tengo cierta manía, como la palabra, perdona, igual a ti te encanta, pero la palabra resiliencia, que se ha puesto muy de moda y que la ponemos, o sea, como en todas partes. Y luego digo, pues yo no encuentro tanta resiliencia alrededor mío, encuentro más bien resistencia al cambio. Entonces, ahí es donde empiezo a encontrar esas fricciones entre todo lo que tú dices al principio, que es, oye, lo presento y lo vendo muy bien, pero luego cuando lo voy a cometer, me encuentro ahí una resistencia grande. Esa es una de mis visiones o como yo lo he visto muchas veces. ¿Estás de acuerdo, Silvia? Sí, y además hay otro factor y es que, mira, tú tienes tu noveno mandamiento que dice, todos somos partes del cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú haces un proyecto y como tengas a uno que no es parte del cambio, ese es como la manzana podrida, que además va a Ya, estar comiendo la cabeza a los otros que no saben si tienen que serlo o no. ya, Entonces, total. es que hay mucha complejidad y por eso es tan importante la parte humana. Sí, bueno, pues a esa vamos a llegar. Ahora ya tenemos un poco el contexto, tenemos las tecnologías, tenemos la transformación por ahí y vamos a la parte más nosotros, las personas, ¿vale? ¿Cómo encajamos en todo este contexto que se nos está... encajar tendremos que encajar de alguna forma, pero tú, desde tu experiencia y tu visión, lo que conoces, ¿cómo encajamos las personas en todo este contexto a través, bueno, o sea, de eso, del talento, de la educación, del trabajo? No sé, empieza por donde quieras y vamos hablando de ello. Pues mira, empezamos si quieres por el trabajo, ¿no? ¿Dónde encajamos? Pues nos encontramos con un momento en el que las tecnologías empiezan a hacer cosas que hasta ahora no podían hacer y la gente se queda, oh, ¿no? Claro, si yo estaba haciendo un trabajo que no podía hacer una tecnología, que ahora sí que lo hace, ¿cuál es mi hueco, no? Entonces, estamos en un momento de eterno reciclaje profesional, es Sí. decir, en un momento de eterno aprendizaje. Siempre digo que lo digo tanto en la serie de podcast como en la de televisión, y es una frase de José Antonio Marina que dijo, entramos en la era del aprendizaje, ¿aprendes o te vas a la cuneta? Ya. Entonces, ¿en qué entramos? Entramos en un momento en el que
si piensas que con lo que ya sabes vas a llegar lejos, vas listo. Entonces, si te da pereza estudiar, la tecnología te va a aplastar. Entonces, entramos en un momento en el que vamos a tener que estar siempre estudiando y no pasa nada. O sea, tendremos que hacerlo divirtiéndonos. Entre otras cosas, porque la tecnología avanza cada vez más rápido y va a necesitar gente con mucho conocimiento capaz de, pues eso, de sacarle lo mejor, ¿no? Ujú. Y de ayudarla a que nos ayude, porque ya decíamos antes que tan lista no es, y gente que consiga que esa tecnología siga avanzando también, ¿no? Y ponerle barreras, educarla, ahí están los entrenadores de chatbots. Ujú. Entonces, yo aquí cojo el mensaje y la reflexión de José Antonio Marina, la era del aprendizaje. ¿Aprendes o te vas a la cuneta? Y a todos los sentidos. Totalmente. Bueno, Y me llevo también una mía. yo me voy a quedar con la que tú, sabes que cada uno de vosotros tenéis una frase de este diálogo y no sé si te va a gustar, pero la de si te da pereza estudiar, la tecnología te va a aplastar, creo que va a ser tu frase, porque me parece una gran frase, ¿eh? Estoy muy de Sí, sí, acuerdo, pero totalmente. además sin piedad, añade, No, no, sin y sin piedad. piedad, ¿vale? ¿Vale? Y Te sin va a piedad, arrastrar sin piedad, te va a aplastar. ¿vale? Y luego Pero estás además, muy... ¿sabes también por qué? Porque... Porque probablemente estas personas a nivel personal no sepan gestionarla bien y Ujú, entonces los mismos que critican la tecnología son los que están todo el día tiqui, 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 ya, tiqui, en el ujú. ordenador, entonces la critican porque en el fondo la tienen. Totalmente. Mira, te invito, si no lo conoces, que a lo mejor sí que lo conoces, un diálogo que hice con Pedro Mújica, que habla muy bien de la necesidad de que la humanidad, los individuos, seamos coevolutivos como especie con nuestro momento, y es un poco exactamente lo que tú estás diciendo, esa necesidad de ir coevolucionando tecnología con personas. Y bueno, te lo recomiendo porque creo que te Le gustará. conozco, le conozco. Ah, lo conoces a Pedro, ¿no? ¿Sabes? Sí, Bueno, pues sí, sí, entonces si lo conoces ya sabes bien un poco sí, su sí, perfectamente. discurso y bueno, a mí me parece muy interesante y me gusta Sí mucho lo es. cómo lo explica. Sí. Vale, hemos empezado con trabajo, seguimos, educación, para mí el gran tema, educación. ¿Qué? Pues mira, en educación, ahora te cuento el episodio 6, 7 de mi serie de podcast, cómo saber si un colegio es demasiado tradicional o si se pasa de moderno. Vale, venga. Es que es alucinante. Te encuentras con colegios que creen que la tecnología es el demonio y otros que creen que el demonio son los libros. Y dices, ¿pero qué Vale. país es ese? Colegios nos referimos a los niños que están entre los 7 y los Pequeñitos, 14, más niños. Vale, pequeñitos. venga. Que sí, Y, esto me interesa. y entonces, colegios que cogen y dicen, entran los libros y aquí no hay tecnología, porque la tecnología es mala por esto, por esto, por esto, por esto. Y luego dice, no, no, otros, hay que meter la tecnología y quitamos los libros. Y a mí, que además recientemente cambié a mis hijos de colegio y estuve mirando colegios, y unos presumían de no, o sea, aquí no entra la tecnología. Y yo, madre mía, entonces mis hijos tampoco van a entrar. Pero los otros que me decían, no, es que aquí no hay libros. Y yo decía, pero bueno, no me lo puedo creer que no haya libros. O sea, que a mí me encantan las dos cosas, ¿no? Entonces hay que buscar un poquito el equilibrio, ¿no? De cara a los niños. Hombre, yo soy la primera que creo que tenemos que usar las tecnologías para conseguir que se formen mucho mejor, en el sentido de que sea más divertido, más inmersivo, que les dé chute, ¿no? De energía y de interés para que luego entre el profesor, pero creo en el equilibrio. Luego tiene que estar el libro, tiene que estar el profesor, tiene que estar el compañero, el trabajo en equipo, y tiene que trabajar en equipo con la máquina y tiene que trabajar en equipo con el compañero, ¿no? Entonces, ¿cómo veo yo los colegios del futuro, no? Pues Ujú. con este equilibrio que parece que ahora mismo nos cuesta coger, ¿no? Y es que no es tan complicado, o sea, el No, 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 equilibrio, no, no, ¿no? yo estoy totalmente convencida. Es más, yo creo que ellos lo tienen más incorporado que lo que son sus profesores, pero claro, ahí está la distancia, porque ellos lo tienen en la cabeza y ellos lo entienden, los niños lo entienden. Quien no lo entiende a lo mejor es el que al final está pues educando al niño y quien está montando los sistemas pedagógicos, que como tú dices, al final ahora mismo estamos en un proceso, en un momento de tanto tránsito, lo que yo no sé es si esto va a ser tránsito ya perpetuo, porque tampoco parece que venga un momento meseta en ningún momento, que claro, todos somos un poco, todos, niños, adultos, somos un poco cobayas y un poco proceso beta siempre, vamos abriendo y vamos experimentando.
Entonces, para mí es un poco también interesante qué le dices tú a un niño ahora, pues ante el aburrimiento que le genera el tener que hacer algunas cosas que sabe que Google se las va a decir en un minuto uno, pero por otro lado necesita a lo mejor generar habilidades como la capacidad de memoria, ¿no? O sea, que al final, o sea, yo qué sé, yo me encuentro, ¿no? O sea, tengo que memorizar un poema, qué aburrimiento. Dices, bueno, a ver, el poema en sí es lo de menos, al final lo que tienes es que desarrollar una habilidad que es la capacidad de memorizar cosas que te vendrán bien para otro momento, ¿sabes? Pero bueno, bajo tu criterio, ¿cuáles son quizás esas, ya no digo asignaturas, sino proyectos que un niño debería estar interesado ahora mismo y qué habilidades serían interesantes desarrollar en los niños? Bueno, yo es que dices, ¿no? Y mucha gente, el tema de la memoria, ¿no? Claro, ¿para qué tienen que estudiarse un poema si está todo en Google, ¿no? Y mira, yo justo ahora tengo un hijo de 10 años que ha tenido que estudiarse un poema, se estudió un poema de Frankenstein, que estaba dentro del libro, y que el pobre se está estudiando todos los reyes de España en estos momentos, que vamos, a mí ni nombres que ni me suenan, ¿no? ¿Yo qué es lo que le diría? Bueno, lo primero, intentaría que no se cuestionase si es necesario o no memorizar cosas. O sea, es que tú no vas a estar todo el día tirando de Google, porque el día que no tengas Google, porque se te ha ido la conexión, mal vas, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es que el niño no tendría que estar cuestionando si tiene o no que memorizar. El problema es que eso lo cuestionamos los padres, que de nuevo intentamos ser muy modernos, el niño nos escucha y luego dice, ay, ¿por qué tengo que memorizar? Pero que eso a él no se le hubiera ocurrido, lo tienes que memorizar porque tienes que memorizar y punto, porque, oye, en un momento dado te puede hacer falta y no vas a tener tiempo de buscarlo en Internet. Y lo segundo, que le haga divertido. Mi hijo te decía que se había estudiado una poesía de Frankenstein, y va muy complicada, ¿eh? De hecho, su profesor le dijo, oye, que a mí me parece que a lo mejor para tu edad no es lo más fácil, porque otros cogieron que el barquito y tal, ¿no? Pues lo típico, y él no, en la poesía esta, que madre mía. Y él lo disfrutó, y se estudia Los Reyes y lo disfruta, o lo intenta disfrutar, unos días lo disfruta más, otro menos, pero él no se cuestiona si tiene o no que memorizar. Entonces, para mí es un problema que los padres nos estemos cuestionando esto y que ellos sepan que nos cuestionamos estas cosas, porque entonces ellos dudan de la calidad del estudio que les damos. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos delante de ellos o con lo que no. Y que es verdad que está todo en Google, pero el día que nos quiten Google, ¿qué vamos a hacer? Todos tontos. No, está clarísimo. No, si eso lo tengo claro. Y yo sigo siendo de las de aprende a leer un mapa antes de fiarte de Google Maps, porque como no tengas sentido de la orientación, igual un día no sabes ni por dónde caminas. Eso es. Y es cierto, y eso me hace también pensar, bueno, que quizás ahí ya sería entrar en otros charcos, pero interesante, el por qué al final perpetuamos según qué cosas, ¿no? Porque, o sea, nuestra relación como adultos con la tecnología, al final es la relación que ellos también van viendo, ¿no? O sea, si tú les dices, o sea, hablando ahora un poco de la gran problemática que hay entre muchos niños, no digo todos, de cierta, llámale, no sé si dependencia, porque no me gusta tanto la palabra adicción, a pues la tecnología, las pantallas y tal. Pero claro, es que lo único que ven son adultos conectados a ellas también. Entonces, bueno, también es muy difícil el cómo puedes variar eso. Todo y que estoy de acuerdo, no te cuestiones las cosas. Si te decimos que es así es porque también es así. Pero bueno, los niños al final son como esponjas de lo que ven alrededor. Interesante. ¿Qué más oportunidades y riesgos ves tú para las personas, o sea, para la humanidad, en este contexto en el que nos estamos adentrando, en esas claves de futuro que tú tienes ya identificadas, Silvia? Pues para la humanidad, pues mira, a mí lo que me preocupa es la gente que no estudia, la gente que demoniza la tecnología, la gente que domina la tecnología, los que no controlan cómo gestionan su tecnología. Entonces, los grandes retos, pues el desconocimiento. O sea, el decir, venga, o sea, a mí es lo que me preocupa mucho. Si me dices, ¿a ti qué te preocupa, no? Pues a mí me preocupan todas esas series de televisión en la línea del pan y el circo, ¿no? Y que cada vez nos preocupan menos las cosas que son realmente importantes y más qué es lo que está pasando en una serie de televisión
o en la isla de las tentaciones, ¿no? Entonces yo creo que la preocupación no es tanto tecnológica, sino de valores. Y que es muy fácil echarle a la tecnología la culpa de todo, pero la culpa de todo la tienen los valores y, y yo creo que es eso lo que nos tenemos que mirar, porque la tecnología, lo comentabas tú antes, ni buena ni mala, ¿no? Ujú. Pero si nos preocupa más qué le pasa a un personaje en una serie de televisión que qué le pasa al vecino, y a muchos les pasa, tenemos un problema. Entonces eso es lo que me preocupa, qué es lo que está pasando con los valores y no realmente si me vigilan o no cuando voy con el coche o, ¿sabes? Vale, me parece interesante, sí, sí, me parece, o sea, estoy absolutamente de acuerdo, el gran reto, lo del desconocimiento y el tema de que al final la culpa es más de los valores que de la tecnología. Podría ser tu otra gran frase, pero es que me gusta mucho más la de la educación, me ha gustado mucho esa frase. Plasta sin piedad. Sin piedad, absolutamente. Silvia, ya acabando, solamente, también he leído una buena frase en tu libro, esa de que el señor Elon Musk, si le preguntaban que si sus Teslas iban a ser como el coche fantástico y van a venirnos a socorrer, sin duda dijo que sí. O sea, ya tenemos ahí como una visión de futuro clarísima de, oye, ven a socorrernos. ¿Qué más visiones de futuro tienes tú desde ahora, desde este presente? Sí, yo soy optimista, ¿eh? Yo creo que hay que aclarar que soy optimista, que creo que tenemos tecnología suficiente y en potencia también para acabar con retos como el del cambio climático. Tenemos tecnología para resolver el reto que tenemos de la educación. Tenemos una medicina que está avanzando a un ritmo alucinante. Tenemos un mercado laboral que está en plena ebullición y como siempre se generará más empleo que el que se va a destruir, pero el trauma en el corto plazo está ahí y durará más tiempo del que nos gustaría, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que veo? Pues veo un trauma en el corto y el medio plazo sobre el que tenemos que actuar y vuelvo a lo mismo y me preocupa que estemos empanados mirando hacia otro lado y voy a tus mandamientos y que lo que le pase al otro nos importe pues muy poco, ¿no? Demasiado centrados en nosotros. Entonces, ¿yo qué es lo que veo? Un momento traumático Ujú. y después veremos qué compensa y nos vendrán otros retos, después de la contaminación pues nos vendrán otros retos, ¿no? Siempre vienen otros retos, pero en el corto plazo pues me preocupa este trauma del cambio. Total, total, sí. Además, es que ese trauma, mira, también enlaza muy bien con una cosa, bueno, con un comentario que hizo Pedro y que se ha repetido en varios diálogos, que está muy ligado al individualismo, ¿no? Al final nos concentramos mucho en uno mismo y el individualismo dicen que se va a ser, y yo estoy de acuerdo, yo soy de las que estoy en esa línea, uno de los grandes enemigos para este siglo. O sea, al que al final hay que mirar mucho más en el colectivo. Silvia, o sea, me ha encantado. No sé, te puedo preguntar más cosas, pero creo que no estaría ya ni siquiera en el tiempo que tenemos, ni igual redondearía más de lo que ya has dicho, porque me parece un cierre súper bonito el que nos das. Me encanta tu visión optimista. Al final, si no la tenemos, cuanto poco, si no ponemos un poco de optimismo, no va a haber optimismo en el futuro. Claro. Y nada, tienes ahí pues un momento, tu tiempo para si quieres aportar algo más, algo que me haya dejado yo de preguntarte o cualquier cosa que tú me quieras preguntar y ya está, nos despedimos y gracias. Pues muchísimas gracias, tan solo añadiría que hay luz al final del túnel y ya, bueno, hay un fogonazo, pero que a trabajar. Dicen que llegarán los felices años 20, pero también la era de las enfermedades mentales, entonces un poco de cordura, por favor, pero hay que disfrutar. Totalmente. Bueno, que sepamos que los felices años 20 no fueron tan felices, pero sí fueron muy innovadores, con lo cual, si queremos hacer un paralelismo, vayamos también por esa vía. Y sí, es cierto, cuidémonos porque al final, más allá de esta pandemia, puede generar otros problemas que a lo mejor sean más de largo plazo, o sea que hay que cuidarse. Silvia, mil gracias, de verdad, ha sido un gustazo y recomiendo tu libro podcast que los podcasts no los he escuchado todavía, pero me he animado porque esa versión así más divertida me va a gustar mucho. Sí, muy divertidos. Pero el libro doy fe de que vale la pena. Muchísimas Pues gracias. sí. Tendencias con Silvia Leal en Spotify, bueno, en iVoox y Ujú. en todas las plataformas y son muy divertidos. Venga, venga. Oye, en la siguiente que nos pongamos escribimos uno juntas. ¿Te parece? Ok, ¿Reto? ¿Reto? Venga. reto. Gracias. Venga. Chao.
Chao, Silvia. Chao.